alumno. Sí, ya le di grabar para que les quede guardado y puedan después revisar el material. Entonces, lo primero, muchachos, es vamos a mirar cómo es la parte anatómica relacionada con la clasificación del sistema nervioso. Ayúdanos, Juan Sebastián, con la siguiente. Bueno, aquí observamos un cuadro sinóptico que nos muestra la constitución de nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso se divide en dos componentes principales, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Eso tiene importancia también desde el punto de vista embriológico, porque el origen del sistema nervioso central viene siendo el tubo neural y el origen del sistema nervioso periférico vienen siendo las células de la cresta neural. Nuestro sistema nervioso central tiene dos componentes principales, que son la médula espinal y por otra parte el encéfalo. Algo muy importante es que la parte superior del tubo se dilata, formando lo que serían las vesículas encefálicas primarias y secundarias, y eso da origen a todo lo que sería el encéfalo, corteza cerebral, cerebelo, el bulbo, el tálamo, el hipotálamo y todas las regiones que constituyen el encéfalo. En cambio, la parte distal del tubo se angosta y conforma la médula espinal. Ahora, hay unas células que se descaman, que se llaman las células de la cresta neural. Esas células de la cresta neural dan origen a nuestro sistema nervioso periférico, que tiene dos componentes. Por una parte, el sistema nervioso somático, que está formado por todos los nervios periféricos y la gran mayoría de ganglios. Sin embargo, uno de los pares craneales 3, 4, 6 hacen parte de este sistema nervioso somático. Y por otra parte tenemos el constituyente involuntario, que es nuestro sistema nervioso autónomo, y obviamente los ganglios y nervios que corresponden al sistema nervioso simpático, parasimpático, e incluso el componente entérico, que hace parte del aparato digestivo, que es una subclasificación del autónomo. Todo eso deriva de las células de la cresta neural, si aplicamos a lo que sería la parte embriológica, que es lo que nos interesa en este momento, digamos, reafirmar. Más tarde, cuando ya terminemos, los que se hayan conectado después me lo hacen saber para no distraerme, porque pierdo el hilo. Avancemos a la siguiente parte. Ayúdame, Juan Sebastián. Perfecto. Esta parte es fundamental, que nosotros identifiquemos que en nuestro sistema nervioso vamos a encontrar dos principales grupos de células. Por una parte vamos a encontrar las neuronas y por otra parte vamos a encontrar lo que serían las células de la glía o células neurogliales. Si bien las células nerviosas de manera sintética son las encargadas de hacer la sinapsis, miren que ella recepciona, integra y a su vez emite la respuesta. Es decir, hace aferencias, hace eferencias e integra la información en la parte encefálica, y eso es lo que hacen las neuronas. En cambio, las células neurogliales, muy a pesar de que ellas no hacen sinapsis, ellas constituyen todo el apoyo estructural de las neuronas. Sin células neurogliales, las neuronas no serían capaces de sobrevivir. Por lo tanto, su función en el sistema nervioso es tan importante como la que lo hacen las neuronas. Vamos a iniciar hablando un poco de lo que sería la histogénesis del sistema nervioso, porque comprender la histogénesis nos ayuda a entender muchas cosas de histología e incluso de fisiología. Aquí estamos viendo un corte en la imagen superior, una microfotografía de lo que sería el epitelio del tubo neural. Es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Observamos que los núcleos se encuentran en diferentes posiciones, y de ese epitelio pseudoestratificado cilíndrico se encuentran unas células madre
que dan origen a las diferentes líneas celulares del sistema nervioso. Vamos a pasar al siguiente esquema que nos explica todo el proceso. Ahí tenemos el neuroepitelio, que fue lo que vimos hace un momento en la microfotografía. Y vamos a ver que de ese neuroepitelio, que entre otras cosas es derivado de la capa ectodérmica del embrión, exactamente del neuroectodermo, se van a originar 3 líneas celulares. Se va a originar de forma inicial los neuroblastos, luego se van a formar los glioblastos y por último se van a formar los ependimocitos o ependimoblastos. Primero se llaman ependimoblastos. Entonces, neuroblasto, glioblasto y ependimoblasto. En ese orden se forman las líneas celulares. Como debe haber un proceso de histodiferenciación, miren cómo el neuroblasto inicial es un neuroblasto apolar. Tengan presente que la terminación blasto hace referencia a células inmaduras. De ahí que también en un estudio histológico de un paciente que le hagan una biopsia puede aparecer presencia de blastos. Los blastos también se relacionan con las células cancerosas o tumorales, por ser células inmaduras en su desarrollo. Entonces acá tenemos que hay unos neuroblastos que son apolares, miren, no tienen ninguna prolongación. Esto no sería adecuado porque esas prolongaciones que son las dendritas y el axón son indispensables para la sinapsis. Vemos entonces que luego ese neuroblasto apolar se va a transformar en el neuroblasto bipolar. Juan Sebastián, yo no sé si yo solicito el control y tú me permites que yo pueda señalar con mi mouse o si tú vas señalando, no sé. Voy a solicitarlo a ver si se puede hacer. Si no, señalas tú con el láser. Mira a ver si yo puedo mostrar. Señalar. Pareciera que sí. No sé. Se perdió la presentación. Pídelo de nuevo. Al parecer no. Te toca volver a presentar otra vez. Porque se perdió la imagen, lo que estábamos proyectando. Les estaba diciendo entonces que el neuroblasto, en este caso apolar, no tiene ninguna prolongación. Luego se transforma en neuroblasto bipolar con 2 prolongaciones, es decir, un único axón y una única dendrita. Esa es la forma inicial que se genera. Y luego se transforma en el neuroblasto unipolar. Y de ahí la célula madura hasta constituirse en la neurona. La neurona puede ser de varios tipos. La neurona puede ser multipolar, como la que vemos ahí proyectada, que de pronto es la neurona más abundante en el sistema nervioso, que tiene un cuerpo soma. De ese cuerpo soma salen múltiples dendritas y tiene un único axón. Pero también podemos ver neuronas de tipo bipolar, lo que significa que el neuroblasto bipolar puede convertirse directamente en neurona bipolar en ese momento del desarrollo. Esas neuronas bipolares, ustedes saben que se localizan en unos sitios muy precisos, en los órganos de los sentidos. Por ejemplo, las células que están relacionadas con la parte olfatoria son neuronas bipolares. Las células que están relacionadas con la parte del gusto, de igual forma. Las que están relacionadas con la audición, en la parte de las retinas, son neuronas de tipo bipolar. Se han modificado para cumplir esa función. Puede que cuando se forme el neuroblasto unipolar, se formen unas neuronas que son escasas, que están más que todo en los pares craneales, y son las neuronas unipolares. Ellas tienen una sola prolongación. La neurona unipolar significa que tiene una única prolongación que sirve de axón y sirve de dendrita según las necesidades. Y por último tenemos que el neuroblasto final se forma la neurona multipolar, que es la más abundante. Algo adicional a esto es que estas neuronas, la forma del cuerpo también puede variar, y esto también representa histodiferenciación. Ejemplos de eso podrían ser las neuronas piramidales que se encuentran en la corteza cerebral. Están en una región específica del encéfalo.
o de pronto la célula de Purkinje, que se encuentra localizada en el cerebelo. Todo eso es histodiferenciación. Y también tendríamos, por ejemplo, las neuronas motoras que se encuentran en el asta anterior de la médula espinal. Todo eso son fenómenos finales de lo que sería la histodiferenciación. Luego vamos a encontrarnos con lo que serían las células de la glía, y se van a formar lo que serían el glioblasto. Ese glioblasto tiene la particularidad de poder diferenciarse a dos células, al astroblasto y al oligodendroblasto. Del oligodendroblasto se forma la célula, digamos, joven, ya madura, que se llama el oligodendrocito. Esa célula oligodendrocito tiene una función muy importante en la mielinización de los axones de las neuronas, lo que permite que la conducción pueda ser rápida y saltatoria en el sistema nervioso central. Esa es la función del oligodendrocito, la mielinización. Los astroblastos se convierten en astrocitos. Ahí vemos que hay dos tipos de astrocitos. Hay un astrocito fibroso y hay un astrocito protoplasmático. Eso se debe a la localización. El astrocito fibroso se localiza en la sustancia blanca. El astrocito protoplasmático se localiza en la sustancia gris. Y tenemos la última línea celular, que es la célula conocida como ependimoblasto. El ependimoblasto se va a transformar en la célula madura, que se llama ependimocito, y la unión de varios ependimocitos forman el epitelio ependimario. Es una célula de forma cilíndrica a cúbica alta. Tiene cilios y se encuentran localizadas de preferencia a nivel de los ventrículos cerebrales y a nivel de lo que sería el conducto central de la médula espinal o conducto ependimario. Este ependimocito tiene dos funciones principales. La primera es la secreción del líquido cefalorraquídeo, y son los ependimocitos que están localizados a nivel de los ventrículos cerebrales, y los que están localizados en el conducto del epéndimo, la función de ellos es movilizar ese líquido cefalorraquídeo. A estas tres células, el astrocito, el oligodendrocito y el ependimocito, por su tamaño grande se le llama células de la macroglia en términos comunes, y hay una célula del sistema nervioso central que es de tamaño pequeño y hace parte de las células de la glía. Se llama la célula microglial. La célula microglial, miren que en el esquema está en un recuadro diferente. Esa que estaba en un recuadro diferente se debe a algo importante, y es que ella no se origina del epitelio neural. La célula de la microglia se deriva de la capa mesodérmica del embrión, exactamente de la célula madre mesenquimatosa. La célula microglial no es más que un macrófago, pero localizado en el sistema nervioso. Ese macrófago va a tener como función la fagocitosis de material particulado, de microorganismos, entre otras funciones importantes de defensa que lleva a cabo esta célula. Podríamos decir que ella pertenece al sistema fagocítico mononuclear. Eso entonces sería parte de todo ese proceso de histodiferenciación al cual estamos nosotros haciendo referencia. Siguiente. Bueno, vamos a hablar entonces en este momento de lo que sería el proceso de neurulación. Otros autores le llaman neuralización. Sería expresar lo mismo. Este proceso de neurulación no es más que la formación del tubo neural. Vamos a tener que este proceso es un proceso complejo en el que intervienen una gran serie de factores genéticos, factores moleculares, factores bioquímicos e incluso factores extrínsecos, que serían todos aquellos factores medioambientales que deben cursar de forma favorable
para que se dé la formación de este tubo neural. Vamos a tener que el primordio de este tubo neural es la placa neural. De esta placa neural se van a formar dos pliegues o dos partes, un pliegue neural derecho y uno izquierdo, los cuales se fusionan en la línea media formando finalmente un tubo. Este proceso de neurulación está ocurriendo a finales de la tercera semana e inicios de la cuarta, lo que significa que exactamente el día 20-21 del desarrollo humano está iniciando este proceso de neurulación. Este sería el periodo crítico para que cualquier agente teratógeno que sea lesivo para el sistema nervioso pudiera producir malformaciones realmente graves. Al ser humano, en este periodo de tiempo, es decir, entre la tercera y la cuarta semana, se le conoce con el nombre de neurula. Cuando escuchen el término neurula, hacemos referencia al ser humano en este momento del desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, les recuerdo algo y es la notocorda. La notocorda es la columna vertebral primitiva del ser humano, digamos que del embrión. Esta notocorda se localiza en toda la línea media del futuro, digamos, columna. Ella, como forma parte de la columna primitiva, su proceso de formación es en la tercera semana. Esta notocorda tiene relaciones anatómicas en la parte superior con lo que a futuro sería la cabeza del embrión. Por eso se extiende desde la membrana bucofaringea, donde está el estomodeo o boca primitiva, y actúa de cierta forma como un centro señalizador, porque va desde la membrana bucofaringea hasta la parte caudal, donde estaría localizado la membrana cloacal, esa notocorda. Esa notocorda va a estimular a unas proteínas, que son las proteínas SHH, para que estas proteínas SHH se encarguen a su vez de la síntesis de otras, digamos, sustancias de señalización, como son los factores de crecimiento beta y las proteínas morfogénicas óseas, las cuales van a actuar como señalizadoras. Gracias a esta notocorda se va a producir un cambio a nivel de las tres capas germinativas del embrión. Retrocediendo un poco en el tiempo, en la tercera semana se forma la gástrula. La gástrula es la estructura formada por las tres capas germinativas: el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. En la capa externa de la gástrula, que se llama ectodermo, esta notocorda va a actuar como un señalizador y va a estimular a que una parte de este ectodermo se engruese. Esa parte del ectodermo que se engruesa, consecuencia del estímulo de la notocorda, se conoce como neuroectodermo. Y de ese neuroectodermo se va a originar la placa neural, que es el primordio del sistema nervioso. De esa placa neural es como si usted tuviera una hoja. Coja una hoja y divídala exactamente por la mitad. Esa, digamos, división de la hoja, que hace una especie de invaginación en ella, se conoce como surco. Acá en la placa neural se conoce con el nombre de surco neural. Esa invaginación o surco neural va a permitir que esta placa neural se divida en dos mitades exactamente iguales, en una mitad derecha y en una mitad izquierda. A esas mitades se le llama las alas de la placa neural, que es la mitad derecha y la mitad izquierda respectivamente. Siguiente, por favor. Perfecto. Bueno, aquí en esta imagen, yo creo que, Juan Sebastián, tú me puedes apoyar con tu mouse, por favor. Vamos a ubicarnos en lo que sería el dibujo para poder ir explicando a los compañeros. Sí, puede ser en rojo, que se ve más. Perfecto.
Ubícate allá en lo que sería el ectodermo, en la primera imagen. El ectodermo está en una coloración como morada, perfectamente. Mira que en la parte central están las células como en color salmón. Eso viene siendo el mesodermo. Y en color amarillo viene siendo el endodermo. Si nos vamos a la imagen inmediatamente inferior, la segunda imagen, ubícate en el punto verde. En lo verde, ahí, perfecto. Ahí está lo que sería básicamente la notocorda. Esa es la columna vertebral primitiva del ser humano. Mira que la notocorda produce una influencia en el ectodermo. Mira que una parte del ectodermo por encima de la notocorda ya no es de color morado, ya es como de un color rosado pálido. Señálalo. Esa parte de color rosado pálido que está en lo que era el ectodermo. Ahí perfectamente, y eso se conoce como neuroectodermo. Ese neuroectodermo va a dar origen a la placa neural. Esa es la futura placa neural que se está formando. De esa placa neural se va a formar una línea divisoria en la mitad, que será el surco neural, y luego ese surco neural me da dos hojas o dos alas, las cuales se fusionan y vamos a tener finalmente el tubo neural. Si señalas en la imagen de debajo, mira que en la tercera imagen, ahí se ve la placa neural, y si miras en la cuarta ya el tubo neural se ha formado. Sin embargo, hay otra imagen que lo describe mucho mejor y ahorita lo voy a mostrar nuevamente, pero miren que la notocorda sigue permaneciendo allí. La notocorda, de hecho, no desaparece por completo. La notocorda se va a transformar más adelante en lo que son los núcleos pulposos de los discos intervertebrales. Acordándonos un poco de la anatomía, ustedes saben que por el conducto vertebral va la médula espinal, pero entre vértebra y vértebra existen lo que serían unos discos intervertebrales. Esos discos intervertebrales por fuera tienen un anillo fibroso que es de tejido conectivo denso y regular, y en la parte interna tienen un núcleo pulposo cuyo contenido principal es agua, que con el paso de los años esos núcleos pulposos comienzan a deshidratarse y que bajo ciertos factores de riesgo, que podría ser sobrepeso, obesidad, de pronto traumatismos y personas que se encargan de levantar pesos de forma inadecuada, se han presentado lo que se llaman hernias de disco o hernias discales. De hecho, esos discos intervertebrales derivaron de esa notocorda. Todos nuestros discos intervertebrales derivaron de ella. Y ustedes saben que una compresión de ese disco es algo sumamente doloroso e incapacitante. Tanto así que entra dentro de la categoría de dolor neuropático. Bueno, eso sería otro tema para hablar, pero queríamos decirle que de la notocorda sí quedaron derivados, ella no desaparece completamente. Pasa a la siguiente, por favor, Juan Sebastián. Perfecto. Y como les decía, de la placa neural resultan dos hojas, dos alas o dos pliegues, que son uno derecho y uno izquierdo. Los pliegues se fusionan hacia la línea media y forman lo que sería el tubo neural. Sin embargo, jóvenes, ese tubo neural queda todavía en contacto en cierta medida con la capa ectodérmica del embrión. Y el resto de la capa ectodérmica del embrión va a formar lo que sería la epidermis de la piel, la capa más externa. Entonces, entre ese tubo neural y ese resto de ectodermo se van a descamar unas células. Esas células que se desprenden o se descaman se conocen como células de la cresta neural. Esas células de la cresta neural van a dar origen a todo lo que es el sistema nervioso periférico, tanto somático como también al sistema nervioso autónomo. De igual manera, estas células de la cresta neural dan también otros derivados. Por ejemplo, las células cromatofines de la médula suprarrenal, que producen adrenalina y noradrenalina, derivan de esas células de la cresta neural. Las células de la piel que se encargan de la pigmentación, que son los melanocitos, derivan, por ejemplo, de esas células de la cresta neural. Más adelante en el transcurso, cuando en la parte final que hablemos del sistema nervioso periférico, hablaremos de todos los derivados de estas células de la cresta neural.
Vamos a continuar con el proceso de neurulación. Pasa a la siguiente, por favor. Y aquí hay un esquema que nos define todo el proceso. Perfecto. Ahí lo que hicieron fue quitarle las otras capas para que no se confundan. Solamente le dejaron lo que sería la parte correspondiente al ectodermo. Miren que el ectodermo está aquí en este dibujo en color azul. Y hay dos colores de azul, dos tonalidades. Un azul cielo y un azul rey, que es el más oscuro. El azul cielo, que es el azul bajito, corresponde a lo que sería básicamente el neuroectodermo. Miren que de ahí se forma la placa neural. ¿Me puedes ayudar, Juan Sebastián, con la segunda imagen a mostrar el surco que ya se ha formado? El surco es la línea divisoria. Perfecto, ahí está el surco neural bien formado. Y eso permite que la placa tenga dos hojas o dos alas. Si miramos en la imagen que sigue, que sería la cuarta, ya vemos cómo las dos alas se empiezan a formar, se empiezan a unir. Y miren que la parte azul rey comienza a separarse de la parte azul clara. La parte azul clara es el sistema nervioso central, el tubo neural, mientras que la parte azul rey corresponde a la epidermis de la piel. Miren que entre el tubo neural y la epidermis hay unas células que se encuentran localizadas. Yo creo que la puedes ubicar en la quinta imagen. Podrías ubicarte en la quinta, preferiblemente. Y ahí se ven las células de la cresta neural. Perfecto. Ahí están localizadas las células de la cresta neural, que son las que dan origen al sistema nervioso periférico. Y el tubo neural al sistema nervioso central. Miren que es un tubo, muchachos. Está abierto. ¿Saben por qué debe estar abierto en este momento del desarrollo? ¿Qué le pasa a ustedes si yo les coloco un catéter? Les coloco, perdón, les coloco un catéter, no. Les coloco un... Bueno, se me ha ido el nombre. Bueno, si yo hago presión sobre le coloco un torniquete. Les coloco un torniquete a nivel de lo que sería la parte relacionada con el antebrazo para que no le llegue circulación a la mano. ¿De qué color se le coloca a la mano? A ustedes le colocan un torniquete en el brazo para que no llegue circulación a la parte de la mano. ¿De qué color se coloca la mano? Si a nivel de brazo o antebrazo hay un torniquete, ¿qué coloración va tomando? Cuando pasan los minutos, horas, ¿de qué color se coloca la mano? Muchachos. Azul, profe. Azul, profe. Se coloca cianótica, azul, como dice su compañero, porque no le está llegando irrigación. Y la pregunta mía sería, en este momento ya se formó el sistema nervioso, el sistema cardiovascular. No se ha formado. Entonces, cuando a un tejido no le llega oxígeno y se pone así azuloso, como dice su compañero, ¿cuál va a ser la consecuencia final si el retorno venoso no vuelve? Si no llega sangre, una necrosis y la muerte del tejido. Entonces, como todavía no está formado el sistema circulatorio, no hay vasos sanguíneos todavía, por ese canal o conducto central del tubo va a pasar el líquido amniótico. El líquido amniótico en este momento suple todas las necesidades metabólicas. Lleva oxígeno, lleva glucosa, que son necesarias para el crecimiento celular. Por eso el tubo no se cierra inicialmente, sino que permanece abierto. Y eso favorece que por ahí circule el líquido amniótico y de esa manera pueda nutrirse ese tubo neural incipiente que se está formando. Siguiente, por favor. Bueno, hay una antes de esa, Juan Sebastián. ¿Cuál es la anterior a esa? Ah, perfecto. Bueno, entonces el tubo neural, ya sabemos que tiene una abertura central, un conducto central. Vamos a tener que ese tubo neural forme el sistema nervioso central.
las células de la cresta neural forman el sistema nervioso periférico, tanto el somático como el autónomo. Vamos a tener que, a nivel del tubo neural, vamos a tener un proceso de diferenciación, y es que la parte superior del tubo, los 2/3 superiores, se ensanchan, y ese ensanchamiento da origen al encéfalo. En cambio, la parte distal del tubo se angosta y en forma de cono, en forma cónica, y constituye lo que sería la médula espinal. Aquí hay un punto divisorio que viene siendo el cuarto par de somitas. Los somitas son unas estructuras pares que se localizan al lado y lado de la notocorda. Los somitas actúan como un reloj biológico. Significa entonces que dependiendo del número de somitas, es posible que nosotros calculemos la edad gestacional del ser humano. Entonces, por encima del cuarto par de somitas se forma la región correspondiente al encéfalo, y por debajo del cuarto par de somitas la región correspondiente a lo que sería la médula espinal. Hay un dibujo, hay una imagen que nos ayuda a explicar mucho mejor este proceso. Aquí lo tenemos. Esta viene siendo una microfotografía del tubo, y vemos que la parte que está con el corchete azul correspondería a la parte superior, que dará lugar al encéfalo, y lo que está coloreado en el corchete rojo correspondería a la parte inferior, que daría lugar a nuestra médula espinal. Si bien es cierto, miren que hay un conducto abierto, y si pasas a la siguiente, las aberturas de ese conducto se llaman los neuroporos. Neuroporo craneal, la abertura superior, y neuroporo caudal, la abertura inferior. A través de ese neuroporo craneal y caudal hay una comunicación directa, como les comentaba hace un rato, con lo que sería la cavidad amniótica, y de esa manera el líquido amniótico va a poder circular libremente. Eso garantiza en cierta medida o en cierta forma que esas nuevas estructuras que se están formando tengan el oxígeno necesario para todo su proceso de crecimiento, al igual que tengan también glucosa. Pero resulta y pasa que en el proceso normal de desarrollo, esos neuroporos se deben cerrar. Se deben cerrar exactamente el día 25, el neuroporo craneal, y el día 27, el neuroporo caudal. Entre otras cosas, parte de su cierre coincide con la formación de los vasos sanguíneos, con lo que revisamos nosotros cuando dimos sistema cardiovascular, y hablamos de la vasculogénesis y luego hablamos de la angiogénesis. Como ya en ese momento del desarrollo ya se ha dado ese proceso, vasculogénesis y angiogénesis, es necesario entonces que los neuroporos, que son las aberturas craneal y caudal, se cierren. Pero cuando se cierra el neuroporo craneal y el neuroporo caudal, el conducto central continúa vigente, aunque cerrado en los extremos, continúa como tal un conducto neural. ¿Qué va a pasar con ese conducto neural? ¿En qué se va a transformar posteriormente? Ese conducto neural va a formar en el encéfalo lo que son los ventrículos. Los ventrículos laterales, el tercer y el cuarto ventrículo, corresponden a la porción del conducto neural ubicado en el encéfalo. Y el conducto neural, que se encuentra localizado en la médula espinal, va a transformarse en el conducto del epéndimo o conducto central de la médula espinal. ¿Qué va a circular por esos conductos ventriculares y por ese conducto del epéndimo? Por ahí lo que va a circular va a ser líquido cefalorraquídeo a futuro. Vamos a mirar una imagen de ese tubo neural y vamos a mirar lo que serían los neuroporos y los somitas de los que hace un momento estábamos conversando. Ayúdame por favor con la imagen. Aquí tú sí puedes señalar en la imagen A. Aquí estamos viendo lo que sería la parte, en este caso, dorsal de la imagen. Mira, y se ve el neuroporo craneal o rostral, allá arriba abierto. Señálalo. Y abajo se ve el neuroporo caudal. En la parte inferior puedes localizarlo. Miran que al lado y lado de la notocorda se encuentran los somitas.
son esas bolitas que parecen como bolitas de rosario, que se encuentran al lado y lado de la columna vertebral primitiva. Acá en la otra imagen B, también vemos arriba el neuroporo rostral o craneal, y abajo vemos el neuroporo caudal. Algo importante de la imagen nos ayuda a comprender que el proceso de desarrollo no es aislado, es un desarrollo secuencial. Eso nos lo enseña la prominencia cardíaca. Juan Sebastián, muéstrale a tus compañeros la prominencia cardíaca para que la puedan ver. Ahí, perfecto, ahí se está formando el corazón primitivo. En ese momento el tubo cardíaco inicia lo que sería su proceso de formación. Y por acá tenemos el tabique de conexión, por donde va a circular el líquido amniótico, el amnios, lo que significa que va a haber una cavidad amniótica, y de esa cavidad amniótica, el líquido amniótico va a circular libremente hasta el día 25 por lo que sería básicamente el conducto central. Pero como les comentaba, esos neuroporos craneal y caudal se deben cerrar exactamente, pasa a la siguiente, el día 25 el craneal y el día 27 el caudal respectivamente. Cuando esos neuroporos no se cierran, se producen unas malformaciones a nivel del sistema nervioso. ¿A qué se debe que no se cierren? A la acción de teratógenos, pero también es muy importante un factor que se llama el ácido fólico. El ácido fólico va a ser fundamental para que se produzca el cierre adecuado de ese tubo neural. Vamos a entender que de pronto acá en Colombia, en lo que tiene que ver con los protocolos y lo que es toda esa parte de control prenatal, una vez se detecta a través de una gonadotropina en sangre que la mujer está embarazada, se debe iniciar la administración del ácido fólico. En otros países donde hay más cultura de lo que tiene que ver con la parte de prevención, lo que se prefiere es que antes de la mujer embarazarse, por lo menos unos 4 meses antes, se iniciara la administración del ácido fólico para evitar malformaciones de este tipo. Si pasamos a la siguiente imagen, nos muestra un cuadro escalonado de los diferentes, de las 3 periodos del desarrollo humano: periodo preembrionario, periodo embrionario y periodo fetal. Yo creo que me puedes ayudar con el señalizador donde dice sistema nervioso central. Ubícate allá en el comienzo, en lo que está en rojo o en salmón, donde dice semana 3. Ahí, perfecto. Y mira que el proceso crítico va desde la semana 3 exactamente hasta inicios de la semana 6. Eso indicaría que va a ser el momento en el cual el sistema nervioso va a estar mucho más, digamos, sensible a la acción de teratógenos. Ahora, ¿cuáles serían esos teratógenos? Pasa a la siguiente diapositiva y miremos lo que sería el tubo neural. Pasa, por favor. Ahí vemos los neuroporos perfectamente visualizados. Hago énfasis nuevamente en la necesidad del ácido fólico, que sería un factor en este caso preventivo. Y acá tenemos las 2 malformaciones que se presentan cuando no se cierra el neuroporo craneal. Se produce la malformación de la parte superior, que se llama la anencefalia. Hay una formación rudimentaria de lo que son los hemisferios cerebrales. Miren que el paciente cursa con acrania, ausencia de cráneo. Toda la masa encefálica se encuentra expuesta. Esta malformación es incompatible con la vida. Para la legislación colombiana, los niños en los cuales se les detecta la presencia de anencefalia in útero, la madre puede realizarse un aborto sin que tenga ningún tipo de problemas legales, toda vez que estamos hablando de una enfermedad incompatible con la vida. En cambio, el defecto que está abajo se llama espina bífida. Esa espina bífida, ahorita hablaremos de ella, puede ser de diferentes clasificaciones y se debe al cierre defectuoso del neuroporo caudal. Como les comentaba antes, pues no solamente podría ser por deficiencia de ácido fólico, podría ser, por ejemplo, porque la paciente fue sometida a teratógenos físicos, como cuáles, como radiaciones ionizantes, por ejemplo, podría ser algunas de las causas, o estados de hipertermia.
temperatura superior a los 41 grados centígrados. También podría ser por la exposición a agentes químicos como metales pesados, por ejemplo, medicamentos utilizados en quimioterapia. También podrían desarrollar problemas de este tipo, sobre todo el metrotexate, que tiene bloqueo sobre el ácido fólico, puede generar este tipo de malformaciones. Casi la gran mayoría de los neuromoduladores o medicamentos anticonvulsivantes, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, ácido valproico, producen malformaciones de este tipo. Los medicamentos también conocidos como antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes, que producen defectos con la vitamina K, acciones sobre la vitamina K directamente, también producen afecciones de este tipo, entre muchos otros. La lista sería larga de fármacos que pudieran afectar todo este problema. Y también tenemos otros teratógenos que pueden ser de tipo biológico. Aquí podemos incluir bacterias, virus, parásitos u hongos que pudieran generar lesiones de este tipo o incluso otro tipo de malformaciones, no necesariamente la espina bífida y la anencefalia. Pueden dar casos de microcefalias, por ejemplo, de retrasos mentales marcados. Tenemos, por ejemplo, la sífilis congénita. Tenemos también, por lo menos, la infección por Toxoplasma gondii, las infecciones por citomegalovirus. También tenemos infecciones por Zika, chikungunya, que cursan con lesiones del sistema nervioso. Vamos a proseguir. Pasa al siguiente esquema, por favor. Bueno, y volvemos a hablar nuevamente de lo que sería el tubo neural. Habíamos dicho que los 2/3 superiores formaban el encéfalo y el tercio inferior daba lugar a lo que sería la médula espinal. Ahí estamos viendo el neuroepitelio nuevamente, lo estamos visualizando. Y algo importante en este proceso del neurodesarrollo es que las paredes del neuroepitelio comienzan a reducir su grosor en la médula. En el encéfalo se engruesan y en la médula comienzan a reducir su grosor de tal forma que adquiere una forma de tipo cónica. El epitelio, histológicamente hablando, es un epitelio columnar. Estamos hablando de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Es la característica normal de ese neuroepitelio que constituye tanto la médula como el encéfalo. Veamos qué cambios anatómicos se van dando en el tubo en lo que sería el tercio inferior, que más adelante formará la médula. Siguiente. Pasa a la siguiente diapositiva. Perfecto. Aquí, jóvenes, entonces estamos visualizando el tubo, pero hay un proceso, en este caso, de diferenciación de capas en ese tubo que inicialmente no estaban definidas. Hablábamos de un neuroepitelio columnar pseudoestratificado, pero no habíamos de pronto mencionado estos cambios anatómicos que estamos viendo acá. Algo muy importante con todo esto es que durante lo que sería la etapa ya, en este caso, finalización del periodo embrionario, el ser humano hace algo que se llama el plegamiento. El plegamiento significa doblarse para tratar de ocupar la cavidad amniótica, y ese plegamiento del embrión trae como consecuencias que se produzcan unos cambios en la localización de las sustancias. Mientras en el encéfalo la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central, en la médula espinal ocurre lo opuesto. La sustancia blanca se localiza en la periferia y la sustancia gris se localiza en la parte central. Si visualizamos bien, nos podemos dar cuenta que aquí se ven 3 capas bien definidas. Observamos la zona o la capa marginal. La zona o capa marginal de la médula corresponde a la sustancia blanca. La zona o capa del manto, o también llamada capa intermedia porque está en la mitad,
corresponde a la sustancia gris. Y por último tenemos que la zona ependimaria o ventricular corresponde a lo que sería el conducto del epéndimo. Ahí en esa capa ventricular o ependimaria se localizan las células conocidas como ependimocitos. Sin embargo, nosotros vemos que la zona o capa del manto tiene dos coloraciones. Se ve en color azul y se ve en color rosado. Eso hace referencia a que vamos a tener las astas anteriores y las astas posteriores de la médula espinal. Ahí donde él está serían las astas anteriores, que corresponderían a una coloración rosada con función motora. Propiamente ahí están las motoneuronas, histológicamente hablando, y la parte posterior, la azul, serían las astas posteriores. Esas son de tipo sensitivo y la función de ellas es recibir información de la periferia y subirla hasta el sistema nervioso central. Vamos a seguir, a continuar, y vamos a ver esta parte a la que le estaba haciendo referencia. Esto era lo que les había explicado con el dibujo. Les había dicho, déjalo un momentico para concretar. Miren, la capa ependimario ventricular, está el conducto del epéndimo, por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. En la zona intermedia está la sustancia gris. Aquí vemos tanto neuronas como células de la glía, y en la zona marginal también van a haber neuronas y células de la glía. Lo que pasa es que son mucho más mielinizadas, los axones, lo que da como tal esa coloración. Ahí estaría la sustancia blanca. Pasa a la siguiente, Juan Sebastián. Perfecto. Entonces, acá podemos visualizar que existe una diferenciación a nivel de esa capa intermedia, y vamos a tener lo que serían unas placas alares o astas dorsales de la médula y unas placas ventrales o astas grises ventrales de la médula. Las placas ventrales dan lugar a tanto a las astas ventrales como a las laterales. Ya esa parte de la función que tiene se las había mencionado antes. Les había dicho que las astas posteriores son básicamente aferentes. ¿Eso qué significa? Que reciben información de la periferia y la llevan al sistema nervioso central para ser procesada. Por lo tanto, hablamos de qué función sensitiva. Una vez la información llega al sistema nervioso central, la procesa, envía una respuesta, y esa respuesta viene por las astas grises ventrales o anteriores, las cuales tienen función puramente eferente y como tal es función motora. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un reflejo doloroso, cuando usted se quema de pronto con una vela, ¿por dónde sube esa información al cerebro? Por las astas grises dorsales. Allá se procesa e inicialmente se envía la respuesta. Eso es en milésimas de segundo. ¿Por dónde llega la respuesta? Por las astas ventrales. ¿Y cuál es la respuesta? El reflejo de retirada, para que usted quite el dedo del juego donde se encuentra la parte que estaría lesionando sus tejidos. Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, podemos visualizar nuevamente esto. Miren acá donde estamos viendo lo que serían las placas alares, y acá estamos viendo lo que serían las placas basales, y estamos identificando prácticamente en las placas alares lo que serían las astas posteriores de la médula espinal, las de función de tipo sensitiva, y en las placas basales las astas anteriores y laterales. Las anteriores las sabemos con función puramente motora. No a nivel embriológico se ve eso, pero sí a nivel histológico, y es el surco. En la parte anterior hay un surco que es más pronunciado, se llama comisura media anterior, que divide al asta anterior derecha del asta anterior izquierda. En cambio, en la parte posterior no hay una comisura, la abertura es realmente estrecha, se le llama surco medio posterior, que me divide al ala posterior derecha del ala posterior izquierda. Siguiente, por favor. Acá la vemos ya constituida con una tinción de hematocilina y eosina. Miren que la parte central en forma de H corresponde a la sustancia gris,
Ahí estamos viendo perfectamente, puedes mostrar el conducto del epéndimo, que es el orificio blanco que está en toda la mitad. Perfectamente, eso correspondería a la capa ependimaria o capa ventricular. La sustancia gris, toda lo que sería la capa intermedia. Si te ubicas en las astas posteriores, esas serían las posteriores son las placas alares que hablábamos ahorita de función sensitiva. Ahora ubícate en las astas anteriores. Las anteriores, perfecto, son las de función motora. Serían las placas basales que hablábamos. Y por último tendríamos la capa externa. La capa externa correspondería a toda la sustancia blanca que estaría allí. Y obviamente ya sabemos nosotros que nuestro sistema nervioso central, tanto médula espinal como encéfalo, se encuentran rodeados por unas vainas de tejido conectivo que se llaman meninges, que son las que estamos visualizando allá afuera. Obviamente que la capa que deberíamos estar viendo sería solamente la pía madre, más ahí se ven las tres, porque la pía madre sería la que quedaría pegada o adosada, mas sin embargo ya estamos viendo, además de pía madre, que estaría pegada directamente, la intermedia, que es aracnoides, y la más superficial, que está pegada al hueso, al cuerpo de las vértebras, que sería la dura madre. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a analizar el origen embriológico de estas meninges raquídeas. Se llaman raquídeas porque están cubriendo a la médula. Las meninges craneales porque cubren al encéfalo, más sin embargo el origen embriológico es el mismo. La única diferencia de pronto es que en el caso de las meninges raquídeas existe como un espacio entre la dura madre y las vértebras que está lleno de grasa. En cambio, en las meninges craneales está muy pegado al hueso. Entonces tenemos que, en cuanto al origen embriológico, la capa más externa, que se llama la dura madre, deriva de la capa mesenquimatosa del embrión, y las que son las otras dos capas, que son la aracnoides y la pía madre, derivan de las células de la cresta neural. Algunos autores le llaman la pía aracnoides o le llaman la leptomeninges por el origen embriológico que tienen en común. ¿Existe alguna evidencia anatómica que me ayude a mí saber de que realmente sí, ellas se originaron juntas? Bueno, la respuesta es que sí existe una evidencia anatómica de eso. Es como quien de pronto tiene un accidente y tiene una cicatriz que le recuerda el proceso o el suceso. Acá también nosotros podemos evidenciar eso. Se llaman las famosas trabéculas aracnoideas. Las trabéculas aracnoideas son unos pedazos o tabiques de tejido conectivo, los cuales unen al aracnoides con la pía madre. El hecho de que existan trabéculas aracnoideas hacen referencia a que en un comienzo tuvieron un origen embriológico común. Es importante entonces identificar que existen unos espacios entre esas meninges que son unos espacios reales, y hay otros espacios que son en este caso virtuales, significa que no existen. Con la imagen que viene a continuación, me gustaría explicar estos espacios. Yo creo que te ubiques en la dura madre. Juan Sebastián, en la dura madre, la más externa. Perfecto. Por encima de la dura madre hay un espacio que se llama epidural. Sería el espacio que quedaría entre la dura madre y los cuerpos vertebrales. Ahí colocan una anestesia que se llama la anestesia epidural, útil en mujeres embarazadas para el trabajo de parto. Luego viene por debajo de la dura madre, ubícate por debajo de la dura madre, es decir, entre dura y aracnoide, se llama el espacio subdural, o ¿sí? Subdural, ese espacio que está ahí. Ese es un espacio virtual, realmente solamente existe cuando el paciente tiene un traumatismo y eso se llena de sangre. El espacio real que tenemos es el espacio subaracnoideo. Ubícate en el espacio subaracnoideo, de hecho ahí se ve como un hueco entre la pía madre y la aracnoides, ahí no, entre la aracnoides y la pía, el subaracnoideo. Entonces ahí entre la aracnoides y la pía se encuentra el espacio subaracnoideo. Ese es un espacio real, por allí circula el líquido cefalorraquídeo. Miren que desde la 5ª semana de gestación ya hay síntesis de líquido cefalorraquídeo.
Recuerden que ese líquido cefalorraquídeo va a servir, entre otras cosas, como un señalizador. Va a servir, entre otras cosas, además de servir como un señalizador, va a actuar también en cierta medida para administrar fármacos. Estoy hablando del espacio subaracnoideo y del líquido cefalorraquídeo, porque por ahí podemos administrar antibióticos y podemos administrar quimioterapéuticos. Por ahí se vence la barrera hematoencefálica, que de pronto por vía intravenosa no llegan los fármacos, pero por esa vía pueden llegar con bastante facilidad finalmente al sitio. Mira ahí arriba lo que estábamos viendo de la médula. Muestra la comisura anterior, que es la parte más ancha. No es el hueco, entre lo blanco. Entre lo blanco, ahí está la comisura anterior y mira la de atrás, en lo blanco. El surco medio posterior, estrecho, perfectamente. La médula espinal, muchachos, ella no se encuentra en la misma posición en que está ahora, en la cual el cono medular termina a nivel del E1, no. Pasa a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de esos cambios que va teniendo la médula espinal. Miren que inicialmente la médula llega hasta el sacro, hasta el hueso sacro llega la médula espinal. Obviamente, ¿dónde va la médula espinal? La médula va en el conducto vertebral, en esa parte interna va de esa médula espinal, y ustedes saben que van a salir los pares de nervios raquídeos o vertebrales, como le quieran llamar. Al sexto mes de gestación ya no se encuentra a nivel de la última vértebra sacra, ya se encuentra en el borde inferior de S1. De la primera vértebra sacra se encuentra el cono medular. Después, en los neonatos, hablamos de neonatos, es después del nacimiento, el niño entre los primeros 30 días de nacidos, el borde inferior del cono se puede encontrar entre L2 o L3. Después de este periodo, en adelante y en el paciente adulto a futuro, el cono medular se va a encontrar en el borde inferior de L1. Ajá, ¿y eso qué importancia tiene? Pues mucha. Si usted va a ser neurocirujano, neurólogo o anestesiólogo y va a hacer una punción lumbar, es muy importante saber los cambios de posición que tiene ese cono medular, porque usted hacer la punción en el lugar equivocado puede lesionar la médula, trayendo problemas graves dependiendo de la zona afectada. Vamos a mirar el esquema que nos los muestra mucho mejor. Pasa a la siguiente, por favor. Y aquí nosotros vamos a visualizar lo que sería la médula. Yo creo que me puedes ayudar. Lo que es la médula, mira el cono medular a dónde llega. Ubícate en el cono. El cono es la parte final azul de la médula, como el cono del helado, la puntica. Ahí es el cono medular. Mira que llega prácticamente a las vértebras coccygeas hasta el coxis. Miren el quinto mes. Ubícate acá en la segunda imagen. Mira cómo el cono medular llega hasta el final de S1. Míralo ahí hasta dónde llega, hasta S1. Si nos ubicamos en el recién nacido, muestra acá el recién nacido. Mira cómo el recién nacido llega a lo que sería L3. Ahí llega el cono medular. Pero más adelante el cono medular va a ubicarse a nivel de L1, en el borde inferior de L1 arriba. Mira donde dice L1, la primera vértebra lumbar, ahí va a llegar el cono medular. Miren que del cono medular sale un anillo fibroso que se llama el filum terminale. Señálalo abajo, el filum terminale, ahí está en el dibujo. El filum terminale es un cordón fibroso que se va a insertar en las vértebras coccygeas. ¿Eso qué significa o eso qué indica? Eso nos está diciendo que antaño, cuando el ser humano se estaba formando, la médula espinal llegó hasta ese sitio. La médula espinal llegó hasta ese sitio. Miren que hay también lo que sería la cola de caballo o cauda equina, que son una serie de raíces nerviosas que están allí. Cuando se hace la punción lumbar, muchas veces el trocánter, que es la aguja, puede rozar la cola de caballo o cauda equina y se puede sentir como una especie de sensaciones como si fuera corriente lo que pasara. Básicamente se debe a la estimulación de las fibras de la cola de caballo cauda equina. Ustedes no van a decir corriente, sino van a decir el término clínico, parestesias, que es lo que se podría percibir.
Entonces, para evitar lesionar la médula, lo que hacemos es que la punción lumbar se hace entre L3 y L4. Con eso garantizamos que cualquier cambio anatómico que se hubiese dado, por ningún motivo la lesionemos. Creo que puedes pasar a la siguiente, ya explicamos eso. Perfecto, y eso lo dijimos. Pasa a la siguiente. Y vamos a terminar finalmente con lo que viene siendo el proceso de mielinización de las células nerviosas. Las células nerviosas sabemos que tienen un cuerpo soma, tienen un axón, que es el que se mieliniza, y vamos a comprender desde qué momento comienza ese proceso de mielinización. Inicia en lo que sería la semana 20 de gestación, estamos hablando de periodo fetal, pero llega a los 3 años de vida postnatal. Eso tiene una importancia clínica debido a que ustedes habrán escuchado de los programas de desarrollo que hace el gobierno, que le dan alimentos a los niños, sobre todo en la edad preescolar y escolar. Se debe, entre otras cosas, a que en estas etapas es fundamental la alimentación y ciertos aminoácidos esenciales que van a permitir que se formen este tipo de proteínas. Entre otras cosas, la mielina es una proteína especial que va a garantizar que todo el axón se encuentre mielinizado y de esa manera la conducción sea muy rápida por el sistema nervioso. Vamos a entender cómo es este proceso. ¿Quiénes se mielinizan primero? Primero se mielinizan los nervios que son motores. No lo quites. Voy a llegar nada más hasta ahí y con esto termino. Los nervios motores son los primeros que se mielinizan. Luego se mielinizan los nervios mixtos, los que son tanto motores como sensitivos. Y por último se terminan de mielinizar los nervios sensitivos. ¿Qué célula hace esto? Esto lo hacen entonces en el sistema nervioso, lo hacen los oligodendrocitos, y en el sistema nervioso periférico lo hacen las células de Schwann. Ahora, ¿quién dio origen a las células de Schwann? A las células de Schwann dieron origen las células de la cresta neural. Entonces, en el sistema nervioso central mieliniza el oligodendrocito y en el sistema nervioso periférico mieliniza las células de Schwann. La célula de Schwann deriva de las células de la cresta neural. Muchachos, voy a dejar hasta aquí para que vayan a almorzar. De pronto tienen clase ahorita a la 1 otra vez. Entonces voy a cortar hasta aquí. La próxima semana continuamos revisando el tema y como vienen las, digamos, las malformaciones, lo que es la espina bífida y demás, les voy a agradecer que lean para que puedan intervenir, por favor. Vamos a detener la grabación, que quede guardada.